Siete historias de casas malditas. Las casas tienen memoria. Algunas guardan risas, otras secretos, y hay unas pocas que encierran horrores. ¿Te atreverías a entrar en una de ellas? Estas 7 historias revelan lo que sucede cuando el mal se queda atrapado entre 4 paredes. 1. La casa del murmullo eterno. Desde que Claire y Thomas compraron esa mansión victoriana, les pareció que el aire dentro era diferente, denso, como si los muros respiraran. En la primera noche, mientras deshacían las cajas en la sala principal, Claire sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Juró escuchar un susurro, pero Thomas no le creyó. Las voces comenzaron como murmullos aislados, palabras sueltas. «Detente, no abras». Venían de las paredes, pero cuando las inspeccionaban, no encontraban nada fuera de lugar. Con los días, los susurros se volvieron más claros y revelaron frases completas. «Me escondí aquí, él me encontró, no pude escapar». Una noche, Claire escuchó su propio nombre susurrado desde el ático. Armada con una linterna, subió sola mientras Thomas dormía. Allí encontró un diario antiguo perteneciente al primer propietario de la casa, un asesino en serie que había emparedado a sus víctimas. Pero lo más aterrador no estaba en el diario. Cuando lo cerró, las paredes comenzaron a gritar. Esa misma noche, las paredes revelaron la última víctima del asesino, y también la siguiente. Era Claire. 2. Los ecos de la guerra. Los Evans estaban emocionados de mudarse a su nueva casa, una cabaña aislada en un prado que había sido testigo de una batalla durante una guerra antigua. Las noches eran tranquilas, hasta que, un mes después, comenzaron los ruidos. Al principio, eran sonidos lejanos, como disparos y gritos apagados. «Es el viento», dijo el padre. Pero pronto, esos ecos invadieron su hogar. Una madrugada, la hija menor despertó gritando. Decía que soldados con uniformes desgarrados la miraban desde el umbral de su habitación. Cuando el padre corrió a ver, no encontró nada, excepto huellas de botas embarradas que llevaban al sótano. Esa misma noche, los sonidos se intensificaron. Se escuchaban golpes en las ventanas, voces de mando y el retumbar de cañones. La familia decidió investigar el terreno. Descubrieron restos humanos y armas enterradas. Al parecer, la casa estaba construida sobre un lugar donde los soldados habían muerto atrapados. Ahora, la familia entiende que no son meros ecos. Los fantasmas de esa guerra los ven como intrusos y quieren que se vayan o unirse a ellos en el campo de batalla eterno. 3. El santuario de las marionetas. Cuando Jack heredó la mansión de su abuelo, no esperaba que estuviera repleta de marionetas. Había cientos, cada una más inquietante que la anterior. Algunas parecían tan reales que juró que sus ojos seguían sus movimientos. Una noche, mientras limpiaba una de las habitaciones, escuchó risas suaves que parecían venir de las marionetas. Curioso, inspeccionó una marioneta en particular, un niño de cabello oscuro con una expresión angustiada. Al girarla, notó algo extraño, una etiqueta que decía hueso humano. Horrorizado, descubrió que cada marioneta estaba hecha con restos humanos. Pero lo peor llegó cuando encontró una nueva marioneta con su propio rostro. Esa noche, los hilos de las marionetas comenzaron a moverse solos. Jack intentó quemarlas, pero las llamas se apagaban cada vez que lo intentaba. Finalmente, sintió algo jalándolo desde la oscuridad. Las marionetas no querían ser destruidas. Querían unirse a su colección. 4. La pensión de los retratos perdidos. David era un viajero solitario que buscaba una pensión barata para pasar la noche. La dueña, una anciana amable, le ofreció una habitación por un precio irrisorio. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos de personas con expresiones inquietantes. Había algo raro en ellos. Los ojos parecían seguirlo. Durante la noche, David sintió que alguien lo observaba. Encendió la luz y vio que uno de los cuadros había cambiado. El rostro en el retrato ahora tenía una sonrisa maliciosa. Intentó ignorarlo y se volvió a dormir, pero los pasos en el pasillo lo despertaron. Cuando salió, los cuadros en el corredor estaban vacíos. A la mañana siguiente, se dio cuenta de que algo estaba mal. En uno de los cuadros, vio su propia cara. Intentó escapar,
pero la dueña lo detuvo con una sonrisa siniestra. Ahora serás parte de la colección para siempre. 5. El último invitado. Cada año, la mansión Lancaster cobraba vida el mismo día. Luces encendidas, música tocando y un banquete preparado como si los dueños siguieran vivos. Gabriel había escuchado rumores, pero su curiosidad fue más fuerte y decidió colarse en la fiesta. Al principio, todo parecía normal. Los invitados eran amables, aunque un poco extraños. Todos parecían demasiado interesados en él. A medianoche, las puertas se cerraron de golpe y los rostros de los invitados comenzaron a cambiar. Sus ojos se hundieron, sus pieles se volvieron grises y sus dientes eran afilados. «Tú eres nuestro último invitado», dijeron al unísono. Gabriel intentó correr, pero la casa misma lo detuvo. Se dio cuenta de que los invitados no eran vivos ni muertos, sino almas atrapadas que necesitaban un reemplazo para escapar. 6. La cabaña del juego prohibido. Un grupo de amigos encontró una cabaña abandonada en medio del bosque. Sobre la mesa había un tablero de juego antiguo con piezas ya colocadas. Una nota decía: si empiezas, termina. Si no, la casa te reclamará. Intrigados, comenzaron a jugar. Cada pregunta incorrecta significaba un castigo, una quemadura, una cortada o algo peor. Cuando intentaron detenerse, las puertas desaparecieron y las paredes comenzaron a moverse, empujándolos hacia el tablero. Uno a uno, los jugadores comenzaron a desaparecer. La casa los absorbía, convirtiéndolos en parte del juego. Solo uno logró salir, pero cuando lo hizo, descubrió que el tablero estaba ahora en su mochila, listo para su próxima partida. 7. El faro de las sombras. Lucas era un fotógrafo que buscaba capturar paisajes costeros. Encontró una casa junto a un faro abandonado y decidió quedarse esa noche. Mientras revisaba sus fotos, notó algo inquietante. En cada imagen aparecían sombras que no estaban allí cuando disparó. Esa noche, el faro se encendió solo. Su luz barría la casa, revelando figuras que avanzaban desde el mar. Eran sombras humanoides, con ojos vacíos que brillaban en la oscuridad. Intentó huir, pero el faro giró directamente hacia él, cegándolo. Lucas escuchó un murmullo: «Devuélvenos lo que nos quitaste». Nunca encontraron su cuerpo, pero su cámara seguía capturando fotos, y en cada una, las sombras se acercaban más. Estas casas no están vacías. Habitan entre los susurros, los ecos y las sombras. ¿Sigues pensando que es solo un cuento? Tal vez la próxima casa maldita sea la tuya. Si este relato logró inquietarte y quieres sumergirte aún más en la oscuridad, no olvides dejar tu like y suscribirte. Aquí, las tinieblas siempre tienen algo más que contar.